esta palabra que es tuya, inspirada absolutamente por ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya, vamos a repasar un poco lo que pasó en la semana pasada. Hubo un punto súper clave y claro en la prédica de la semana pasada que quiero repetir, y quiero salir de ahí hacia esta prédica. Cuando Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces nuestro alimento espiritual, yo les decía, es que vivamos en la voluntad de Dios, pero también nosotros fuimos llamados a hacer una obra para Dios. O sea, para eso nos llama cristianos, es cumplir con una obra, así como Jesucristo hizo la obra que tenía que hacer y cumplió hasta lo último que había sido escrito para él, nosotros también tenemos escrito ya una obra de antemano para cumplirla. Y ese tiene que ser nuestro alimento espiritual. No solo vivir en la voluntad de Dios, porque cumpliendo la palabra, sino que pidiendo al Espíritu Santo cuál es el camino que Él tiene preparado para nosotros. Y por eso teníamos que entrar y depender, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, entrar al lugar santísimo y depender de Él, absolutamente, como Cristo dependió del Espíritu Santo. Cristo hizo todo lo que el Espíritu Santo le dijo que tenía que hacer. Él se dejó guiar por el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Porque una iglesia no puede existir sin Cristo. Parte la iglesia por Cristo, por conocer a Cristo. Tampoco puede existir una iglesia sin la presencia del Espíritu Santo, sin la comunión con el Espíritu Santo. Nosotros se supone que somos la iglesia, cada uno de nosotros formamos la iglesia, y que cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Si no somos templo del Espíritu Santo, no somos la iglesia del Señor. No sé si me entiendes. Si tú no eres templo del Espíritu Santo, no eres parte de la iglesia del Señor, porque esa es la iglesia. Es ya hijos llamados por el Señor, que reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador, y que Él pone un sello, ¿no es cierto?, que es el Espíritu Santo, y nos hace templos de su Espíritu Santo. Somos templos y eso es lo que forman la iglesia, ese es el cuerpo que forma la iglesia. Por lo tanto, la misión de la iglesia no puede ser cumplida si los participantes de la iglesia no son esos templos preparados y transformados por el Espíritu Santo para cumplir con la obra que Dios tiene planeada para todos nosotros. No solo tiene obras preparadas para cada uno de nosotros, sino que también tiene una obra gigante, porque Él es grande, para esta iglesia y para cada iglesia, porque de eso se trata la iglesia. La iglesia, nuestra tarea es llevar el reino de Dios, predicar el reino de Dios hasta los confines de la tierra, llevar el evangelio a todas las naciones. Esa es la misión de la iglesia. Y quiero leérselo, porque esto hay que recordarlo todos los días, porque esa es nuestra misión. Y es muy importante tener claro cuál es el objetivo macro del Señor para cada iglesia. Porque Él dijo a los apóstoles, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esa es nuestra misión como iglesia. Y para eso necesitamos personas que sean verdaderos templos del Espíritu Santo. No que se dicen cristianos, sino que son templos del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo se derrama con poder, con sabiduría, con amor. Porque eso es el Espíritu Santo en nosotros. Aclarando este punto, que ese era el punto principal de la prédica de la semana pasada, quiero mostrar un paralelo, si es que lo logro, entre Dios Padre y Jesucristo. Porque nosotros a Dios Padre como que no lo tomamos mucho en cuenta, y es importante entender que Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo es uno solo. Por lo tanto,
como que Dios Padre hizo cosas mucho más grandes y poderosas, como en Génesis, que vamos a leer un poco para recordarlo, y como que Jesucristo hizo menos. Y es exactamente lo mismo. Jesucristo vino a mostrar a Dios Padre a la tierra, y con el mismo poder de Dios Padre. Y el Espíritu Santo, como lo achicamos más, y es Él el que ejecuta todo lo que ellos dicen y hacen. Y ese Espíritu Santo, templos del Espíritu Santo, es el que está en nosotros. Y por lo tanto nosotros debiéramos hacer lo mismo que ellos hicieron. Ese es el punto de esta prédica. A ver si lo logro. Dice en Génesis 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Detengámonos ahí. Dios creó el cielo y la tierra. En el principio. Es poderoso eso, ¿no? Pero nosotros lo pasamos como que, no, sí, parece que no es, parece que se hizo la gran explosión, el Big Bang. No, el Señor creó el cielo y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que está en nosotros, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. O sea, Él habló y se hizo. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Él es el que ejecuta. Dios habla y el Espíritu Santo lo hace. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Solo con hablar. Se hizo el día, la noche. ¿Se están dando cuenta del poder que tiene Dios? El poder que tiene el Espíritu Santo, que fue entregado a nosotros. ¿Están tomando en cuenta esto? ¿Están entendiendo lo que yo quiero decir? El punto que quiero mostrar. Porque eso me mostró ayer el Señor cuando yo estaba viendo la prédica desesperada. Me dijo: Dios Padre hizo en Génesis, solo hablando, hizo todo lo que hizo. Hizo el mundo, todo lo que vemos lo hizo Él. Solamente diciendo, y el Espíritu Santo ejecutando. Ese mismo Espíritu estaba en Jesucristo. Y ese mismo Espíritu está en ustedes. Si logramos entender y creer eso, vamos a lograr hacer la comisión que nos mandó a hacer Señor como iglesia. Ese es el punto, ¿ya? Y sigamos. Y llamó Dios a la luz día y noche, ya lo leí, el 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. ¿Se están dando cuenta? Ese es nuestro Dios. Ustedes no creen esto, por eso no viven el Evangelio. Muchos de ustedes dudan y creen más en la evolución que en la creación de Dios. Pero yo les digo y les aseguro que esto fue así, tal cual está aquí. Y ese es nuestro Dios, ese es el poder al Dios que nosotros servimos. Eso es lo que está detrás de nosotros, delante de nosotros, a los lados de nosotros. Ese es el Dios. Yo quiero que ustedes aquilaten claramente quién es ese Espíritu Santo que está dentro de ustedes. Y que nuestro problema no es que el Espíritu Santo no actúe ahora, sino que nuestro problema es el problema de fe, porque no entendemos que este Dios, que el que ejecutó todo eso, todo lo que estamos leyendo aquí tan fácilmente, es el mismo Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y que está a nuestra disposición que nosotros hablemos con esa misma fe que habló Dios o que habló de Jesucristo, y Él lo va a hacer. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Llevamos 10 versículos. Mire todo lo que ha hecho el Señor diciendo palabra, y el Espíritu Santo ejecutando. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto sin su género,
que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Él dijo y fue hecho, ¿cierto? Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. En 3 días ya estaba muy ordenada la cosa, ¿cierto? Después dice, luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios los 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se señorease en el día, y la lumbrera menor para que se señorease en la noche. Hizo también las estrellas. ¿Se dan cuenta? Ese es nuestro Dios. Acaba de ser el sol, la luna y las estrellas. Él habló y se hicieron. Ese es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. ¿Habían pensado en eso ustedes? No voy a seguir leyendo todo. Voy a leer voy a saltar, dice, en el 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Y aquí quedó la escoba. No quedó la escoba. Pero dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen. Mire la perfección con que nos hizo. Si no nos hizo así nomás, no somos una improvisación del Señor. Dijo, a nuestra imagen. O sea, ocupemos el molde nuestro para hacer al hombre y a la mujer, ¿cierto? Conforme a nuestra semejanza, o sea, que sean iguales a nosotros. Y señoreen los peces del mar. ¿Por qué dice nosotros, no es cierto? ¿Por qué estoy hablando de nosotros? Porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, están ahí. ¿Ya? Hagamos, dice el Señor. No dice hago, hagamos. Está diciendo, está hablando los 3 en uno, ¿cierto? Ese es Dios. Entonces, señorean los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hasta ahí vamos a llegar con Génesis, ¿ya? Entonces, ¿entienden lo que hizo el Señor? Después que creó todo, solamente diciendo ese Espíritu Santo, también nos creó a nosotros. Y nos hizo a su imagen y semejanza para que nosotros fuéramos como Él, y no como somos hoy día, destruyendo toda la creación del Señor. Porque eso hemos hecho los hombres. Hemos destruido lo que Él hizo con tanto amor para nosotros, para que lo disfrutáramos. Porque dice que nos enseñoreamos de todo eso. Pero con un corazón y un Espíritu Santo dentro de nosotros, que podamos tomar esa tremenda responsabilidad que nos dio. Pero nosotros hemos dejado a Dios de lado y nos hemos enseñoreado para destruir lo que Dios hizo, para que nosotros nos gozáramos y nos deleitáramos en este mundo. Y yo quiero entrar en este Dios maravilloso, Dios Padre, y quiero ir a Daniel, capítulo 4. ¿Se dan cuenta que Dios hablaba y el Espíritu Santo hacía? Quiero que lo atesoren eso, porque es verdad. Génesis no es una fábula, es historia. Para nosotros los cristianos es historia. Si tú crees que es una fábula, Génesis, estás perdiendo el tiempo aquí. Porque es fundamental creer que nuestro Dios es el creador de todo lo que vemos y de todo lo que disfrutamos. Entonces, Daniel capítulo 4, versículo 19. Está pasando esto. Nabucodonosor es el rey de Babilonia, donde fueron, ¿no es cierto?, tomados los israelitas, sobre todo la tribu de Judá, fueron tomados presos, ¿no es cierto?, los invadieron y los llevan a Babilonia. Y dentro de esta gente que llevó
a Babilonia, este Nabucodonosor llevó a Daniel. Y Daniel, que era un hombre de Dios absolutamente, servía a este Dios, servía a Dios primero y a este rey que era un malvado. Era un asesino, un idólatra, lo peor que ha habido en la historia del mundo. Era un asesino y lleno de demonios, porque él se rodeaba de brujos. Lo vamos a leer mejor. En Daniel 2 está de quién estaba rodeado. El segundo año hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Eso era lo que rodeaban a este hombre para vivir su reinado. Y dentro de todo esto estaba Daniel. Daniel era tratado como un brujo más. Y él, en su fidelidad a Dios, servía a este hombre que era un malvado. Entonces estamos en esto. La primera vez que él sueña, Daniel le explica su sueño, y este es el segundo sueño que le tiene que explicar Daniel. Y partimos en 4:19, nos vamos a contar la historia que cuenta Nabucodonosor, porque aquí Daniel le explica cada cosa que vio, ¿ya? Entonces vamos a saltarnos el cuento de Nabucodonosor y vamos a explicar lo que Daniel le dice lo que va a pasar. Dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora. Después que le contó el sueño, él quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Era tan terrible lo que le tenía que decir. Le dice, ¿sabes qué? El sueño que ojalá hubiera sido para ellos, para los enemigos tuyos, y la interpretación para alguien que te odie, que no te quiere. Como diciendo, yo soy leal a ti. Eso está diciendo. Y esa lealtad viene de Dios. No porque la persona se lo mereciera, sino que es el amor que Dios pone en el corazón de Daniel. Y le empieza a explicar el sueño. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza, ya llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la tierra del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos, o sea, 7 años. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Vamos a leer esta última frase, porque esto es lo importante. Entonces le dice, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Esto es muy importante, el Señor da autoridad a quien él quiere. Y domina y sigue reinando sobre este mundo. Aunque ustedes no lo crean, Dios reina. Jesucristo es rey. Dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Aquí viene el consejo de un hombre leal a ese rey. Tus pecados redime con justicia. O sea, empieza a actuar derechamente, honradamente, irreprensiblemente. Y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Qué hizo el rey?
escuchó los consejos de este hombre sabio que le interpretó perfectamente el sueño. No tenía miedo al Señor, este hombre. Y dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, y aquí viene, después de un año, ¿no es cierto?, que hablaron esto, dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Cómo se puede glorificarse a sí mismo? Si el único que merece la gloria es nuestro Dios. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, es el Señor hablando, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Se dan cuenta de la autoridad de Dios? Ese es el Dios que nosotros servimos. Eso no quiero que lo saquen de su mente. Todo lo que estamos leyendo, ese es el Dios al cual está con nosotros y que nos llama hijos y nosotros le llamamos Padre cuando oramos. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Aquí Dios confirma la explicación que le da Daniel al rey. Absolutamente confirma a este hombre de Dios. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Él jamás nos falla, Él confirma lo que nosotros decimos en su nombre. Y dice, y Él se lo da a quien quiere, Él le da a quien quiere el poder para gobernar. Así que si alguien cree que se está gobernando porque es inteligente o porque se lo merece, es porque Dios lo deja, le permite. Y aquí está la prueba. Dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, o sea, después de los 7 años, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Él está contando después de esto. Y mi razón me fue de vuelta. Él miró al Señor y su razón volvió. Y bendije, escuchen a este Nabucodonosor tan altanero y soberbio. Miren lo que pasa con él. Y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, incluido yo, le faltó decir eso. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Él hace todo lo que quiera, tanto en el cielo como en la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. ¿Se dan cuenta? Voy a parar un poco en ¿qué haces? ¿Ya? Y dice, este hombre entendió absolutamente quién era Dios. Pero mire lo que tuvo que vivir. Lo tuvieron como una bestia durante 7 años para entrar en razón y botar su soberbia. Y ahí entiende quién es Dios y que todo lo que él tenía y todo lo que había sido permitido por Dios. Y por eso que él dice que él hace todo lo que quiere, Dios hace lo que quiere, dice. Y a la vez dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano, él hace lo que quiere. Dios hace lo que quiere. Y créanme, con sus hijos, él hace lo que quiere. Amén. Cualquier promesa, por grande que parezca, si te la puso en tus manos, es tuya y la va a cumplir Dios, porque Él hace todo lo que quiere. Y dice, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién le puede decir al Señor qué está haciendo el Señor? ¿Por qué estás haciendo esto? Nadie puede hacer eso. Entonces Él cuenta que en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fue restablecido mi reino y con mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, escuchen a este hombre convertido, agradezco y glorifico
al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. O sea, estuvo bien que yo tuve 7 años como bestia, porque era una bestia. Y asesinaba y mataba al que se me oponía, solamente porque dijo algo que no me gustaba. Entonces fue tratado como él se merecía. Entonces justo es, dice, sus caminos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Se dan cuenta? Ese es nuestro Dios. Ese es el poder de Dios. Este hombre entendió realmente quién es Dios. Esta es una conversión tremenda que ocurre a través de Dios directamente actuando y con un hombre de Dios que le dice lo que Dios va a hacer. Y si vamos a Lucas 8, vamos a Lucas 8. Te dirán, ¿a dónde voy? Bueno, ya lo van a ver. Lucas 8, 26. El endemoniado gadareno. Esta es otra bestia, pero Jesucristo lo encuentra ya convertido en bestia. Este Nabucodonosor y este hombre eran tan bestias, el uno y el otro, pero este se encuentra con Jesucristo. Y mira lo que pasa con estas bestias, porque no lo podían afirmar, porque estaba lleno de demonios. Lleno de demonios. Y Nabucodonosor era lo mismo, pero Dios lo convirtió así. Y ese es nuestro Dios. Cuando nosotros desechamos gente porque es muy dura, ¿cómo le voy a hablar si no se va a convertir? Créanme, Dios hace lo que quiere, con el que quiere. Aquí son dos muestras claras, en paralelo entre ese Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, que vino a la tierra a mostrarnos que ese poder que mostró Dios Padre está en ustedes, porque yo les dejo la herencia. Entonces dice, y arribaron a la tierra de Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. O sea, era un demonio, absolutamente. ¿Ya? En otras partes dice que no lo podían amarrar, que cortaba las cadenas, o sea, era una bestia, verdadera bestia. Entonces, después de eso dice, el demonio ¿no es cierto?, el endemoniado, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no le mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. ¿Se dan cuenta la autoridad de nuestro Señor Jesucristo? O sea, a los demonios no les quedó otra que salir de ese hombre, porque el Señor había dicho que salieran. O sea, los demonios no pueden desobedecer a Jesucristo, ni a Dios Padre, ni al Espíritu Santo. No pueden. No tienen poder para hacer eso. Y le rogaron que les dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogó. El Señor les da permiso. O sea, ellos no pueden mover un dedo sin la autorización de Dios. Ellos no tienen libertad de hacer lo que quieren. Pero en la palabra de Dios dice que ellos pueden actuar en la desobediencia. Entonces nosotros les damos autoridad cuando nosotros desobedecemos. Pero ante Dios ellos no tienen alternativa más que obedecer. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido
y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. ¿Se dan cuenta? El Señor transformó así a esa persona, la convirtió completamente. Se vistió esa persona, se dio cuenta cómo andaba y estaba en su cabal juicio. Y los que vieron este tremendo milagro, en vez de alabar al Señor y glorificar a Dios, tuvieron miedo. Muchas veces cuando uno hace milagros, se lo adjudican al demonio o a Satanás y tienen miedo a la gente. Créanme, Dios actúa hoy día y actúa con el mismo poder que actuó acá. Y eso es de Dios. Pero muchas veces, cuando uno actúa con poder, se lo achacan al enemigo. Y es Dios actuando. Entonces dice acá, tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos les rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. O sea, echan a Jesucristo por el tremendo milagro que hizo. ¿Pueden entender ustedes eso? Bueno, así somos muchos de nosotros. No permitimos que Dios actúe sobrenaturalmente por nuestra poca fe y por el temor que tenemos al enemigo. Porque no somos capaces de hablar con poder a otras personas. Frenamos la palabra de Dios. No nos atrevemos a decir lo que Dios hace. Esto mismo está pasando con ellos. Uno dice, pero ¿cómo echarnos a Jesucristo? Lo mismo hacemos nosotros, porque no lo tomamos en cuenta. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, o sea, el hombre estaba convertido y quería seguir a Cristo. Y le pide, por favor, seguirlo y ir con él. Jesucristo le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este es el discipulado, hermanos míos, más corto de la historia del mundo. Lo transformó y le dice, anda y predica lo que Dios hizo contigo. Muchos de nosotros decimos, pero ¿qué les voy a decir si no sé bien la palabra? Habla lo que Dios hizo contigo. Este hombre, el Señor, ¿qué doctrina le enseñó? Díganme, ¿qué le enseñó para que fuera a hablar de Dios? ¿Qué es lo que hizo él? Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Se hizo un gran predicador? ¿Eso es lo que dice aquí? ¿O estoy inventando yo? ¿Cuánto aprendió del Señor? ¿Cuánto tiempo lo discipuló Jesucristo? Cuando le dijo lo que tenía que hacer. Entonces nosotros decimos, es que no sé qué decirle a la gente. Lo que hizo contigo. Tu testimonio es suficiente. Ahora, no estoy diciendo que no aprendas la palabra. Sí, tienes que aprender la palabra y saber, ¿no es cierto?, respaldar lo que Dios hizo contigo. Pero que no te frene tu ignorancia. Y ojalá eso te haga, ¿no es cierto?, buscar, aprender esta palabra y poder decirla con propiedad, con autoridad, porque Dios está haciendo lo que dice aquí contigo. Vamos a ir a Lucas 8. Creo que es 8, ¿no? Espérense, déjeme corroborar. Parece que... Sí, 8 mismo. Vamos a subir un poquito, 22. Quiero mostrarle algo. O sea, un punto claro. Lo que Dios Padre hizo, Jesucristo lo hace, pero más personal, lo hace aquí en la tierra. Pero es el mismo poder de Dios Padre. No es menos. Nosotros como que lo achicamos. Por eso quiero hacer ese paralelo, ¿ya? Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando a él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. ¿Se dan cuenta del poder de Jesucristo? Él habló y le dijo al viento y a las olas, se acabó, paren. Inmediatamente se hizo bonanza. Es el poder de Dios que creó el mundo, ¿no? Está mostrado ahí. ¿Cómo paró la tormenta? De un minuto a otro, de un segundo a otro. ¿Cómo lo hizo?
Jesucristo hablaba y se hacía. Igual que Dios Padre que habló y se hacía, es el mismo Espíritu Santo. ¿Están entendiendo el paralelo? Ese mismo Espíritu Santo está en nosotros. Pero ¿qué nos falta? Lo que les va a decir a estos hombres. Y dice, despertando, él reprendió el viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Dónde está vuestra fe? Es la pregunta que yo les hago a todos, nos hacemos a todos nosotros. ¿Dónde está nuestra fe? Unos tienen más que otros, pero ¿dónde está esta fe? La fe de Jesucristo. Porque eso dice la palabra, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo en este cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es la fe, eso es. ¿Dónde está esa fe? En nosotros. Jesucristo les dice, en Mateo 17, del 19 al 20, dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Están hablando de un demonio de un hombre endemoniado que no lo pudieron liberar. Entonces le preguntan, lo apartan a Jesucristo y dice el Señor, ¿por qué no lo pudimos echar a este demonio? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible. ¿Se dan cuenta? ¿Ustedes creen que está blufeando Jesucristo aquí? ¿Está mintiendo? El Señor dice, si tú tienes la fe como un grano de mostaza, le dice a este monte, cámbiate, y se tiene que cambiar. Como Dios Padre decía, hágase la luz, y se hizo la luz. Hizo el sol, las estrellas, lo declaró y se hizo. Y Jesucristo le dice, si tú dices con fe que se cambie un monte, se va a cambiar. Así que tengan cuidado los que tienen mucha fe de no sacar un monte porque dejar la escoba. Porque eso pasa, tiene que pasar porque Jesucristo lo dijo, Él no está mintiendo. Y dice, para ustedes no hay nada imposible. Nada. Y cuando Dios dice nada, es nada. Eso somos nosotros, hermanos míos. Dejémonos de perder el tiempo y logremos esto. Creamos esto. Primero hay que creerlo para tener esa fe. Y segundo, hacerlo. Empezar a orar por la gente, a pedir milagros y señales que el Señor tiene preparado de antemano para ustedes, para hacer la obra que Él necesita que hagamos. Llevar este reino hasta los confines de la tierra. Le voy a dar otro milagro más. 2 milagros más, vamos a leer, para darse cuenta de lo que hace Jesucristo. Dice, aconteció, Lucas 7, 11, 17, al 17 voy a leer, los que quieren leer y los que anotan. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Ya había con ella mucha gente en la ciudad. Esto era un drama, hermanos míos. Una viuda de esos tiempos quedaba absolutamente en la calle. Era su hijo único y era viuda. O sea, ella ya no tenía quien la sustentara más. Iba a tener que vivir de la misericordia de los que la rodeaban. Entonces era un drama grande para esta pobre mujer, que seguramente no estaba en una edad como para sustentarse tampoco, porque las mujeres no podían hacerlo. Entonces, por eso dice que la acompañaba mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. El Señor entendía, ¿no es cierto?, por la costumbre hebrea, lo que estaba pasando en el corazón de esa mujer, la desazón que había de perder a su único hijo, primero, y segundo, de quedar en la calle, virtualmente en la calle. Entonces el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Mire la seguridad del Señor, le dice, no llores. Yo tengo que tener seguridad para decirle a una persona que se le murió su hijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, paró, ¿no es cierto? Y los que lo llevaban se detuvieron. O sea,
tomó. Yo quiero que se imaginen lo que pasó. Puso la mano en el féretro y los demás, los que llevaban el féretro, se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. ¿Qué pasó? ¿Escuchan alguna oración aquí ustedes? Es una orden. Como Dios Padre ordenaba que se hiciera el mundo, Él le dice al muerto: levántate. ¿Y qué pasó? Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y le dio a su madre. Le devolvió el hijo a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Menos mal que glorificaron a Dios. No solo tuvieron miedo, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Esto es Dios. Y ese es el Espíritu Santo que actúa en Jesucristo. Y la palabra dice que el mismo Espíritu Santo está en nosotros. El mismo. O sea, esto nosotros lo podríamos hacer si tuviéramos la fe que debemos tener. El último, antes de terminar. En Lucas 5, del 12 al 13. Son 2 versículos nomás. Sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró en el rostro en la tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Un hombre leproso en ese tiempo, hermanos míos, nadie se podía acercar y menos tocarlo. Pero el reino de Dios es sobrenatural y todo lo que es para los hombres no es para Dios. Por lo tanto, él, miren lo que hace. Entonces, extendiendo él la mano, lo tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Él rompe todas las leyes naturales. Y lo que era inmundo en ese tiempo, él lo hace limpio, él lo sana. Ese somos nosotros. Nosotros transformamos lo que es sucio, lo que es inmundo, en algo precioso, en milagros, en señales, en prodigios y repartimiento del Espíritu Santo, que es nuestra función como cristianos. Quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue. Él hablaba. ¿Ven alguna petición a Dios Padre? Él declaró: ser limpio. Se acabó. Eso es el Espíritu Santo y eso debemos ser nosotros. Y por último, esto es para nosotros también, cuando Jesucristo manda a sus apóstoles en una misión para aprender qué es lo que iban a hacer después en Hechos. Está en Lucas 9, 1, 2. Voy a leer 2 versículos más. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. El reino de Dios, ¿qué significa el reino de Dios? El reino de Dios no se somete a las leyes naturales. El reino de Dios somete a la naturaleza, a su reino. Nosotros no vivimos en las leyes naturales. Nosotros estamos sobre esas leyes naturales porque el Señor dice que cuando el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros, nos da el poder. Serán embestidos de poder, le dice a sus apóstoles, a través del Espíritu Santo. Y entonces serán testigos. Testigos que hacemos la obra de Jesucristo. Y por eso nos llaman cristianos. Cristo es ungido. Cristianos son personas ungidas como Cristo y que hacen la obra de Jesucristo. Entonces somos templo del Espíritu Santo y entonces podemos hacer lo que Dios necesita que hagamos y podemos vivir en su obra y vivir en su voluntad. Dice, el Señor dice, como tú, escuchen esto, no se distraigan, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Esta frase grábensela, porque Dios declara que nosotros fuimos enviados a este mundo como Él fue enviado. Con esta misma autoridad que les acabo de mostrar en unos pocos ejemplos. Con esta misma autoridad estamos nosotros. Pero debemos creer
que la tenemos. Y debemos vivir en consecuencia. Yo no sé si logré hacer este paralelo y que crezca su fe, porque todo esto es para que crezca la fe. Si lo que nos falta, hermanos míos, es la fe, porque el Espíritu Santo, el Señor lo da, como he dicho muchas veces, sin medida. No tiene medida, no te da un poquito porque tú puedes manejar un poquito. Es tu fe la que le da el porte y el poder al Espíritu Santo que va a actuar en ti. Es tu fe. Si tú no tienes fe, el Señor no se mueve porque Él ve tu corazón. Ve la fe que hay, de que sale de aquí, no la que sale de tu boca. Lo que tú hablas al Señor no le interesa. Él ve que está aquí. ¿Qué tienes aquí? Él ve tu corazón. Y si sale de tu corazón, Él lo va a hacer. El Espíritu Santo lo tiene que hacer, porque así dice su promesa. Lo tiene que hacer. Se ve obligado. Si un hombre con fe, él tiene que cumplir. Y como Él hace todo, no hay nada imposible, dice. Por lo tanto, por imposible que parezca lo que tú estás declarando, Él lo va a hacer, porque si tú sales de tu corazón con la fe que salía de Jesucristo, Él tiene que hacerlo, hermano mío. No puede dejar de hacerlo, porque Él cumple su palabra completamente. Él no es hombre para mentir. Él cumple todo lo que está aquí. Y empecemos a hacerlo, porque necesitamos cumplir para lo cual fuimos llamados, que es ir hasta los confines de la tierra y llevar este reino, el reino de Dios, hasta los confines de la tierra y tomar las naciones en el nombre de Jesucristo, espiritualmente, para que todo el mundo sepa que hay un Dios que reina y que va a seguir reinando a pesar de nosotros. Amén. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Entonces yo les pido a ustedes que ahora cierren los ojos, cierren sus ojitos, cierren, y puedan decir al Señor: Señor, danos esa fe, ayúdanos a tener esa fe. Señor, yo te pido que tú vengas a estar con nosotros. Ven a derramarte, Señor, sobre este lugar. Bendice, Señor, tu palabra. Señor, te digo, con fe, Señor, ven sobre cada corazón y transforma, Señor, a todos los que no creen todavía quién eres tú y que ese Espíritu está en nosotros. Señor, háblales, redargúyelos, enséñales, Señor, que tú estás aquí y viniste no solo a mostrarte, Señor, sino a hacer una obra con tu iglesia. Cada uno de ustedes fue llamado para cumplir con la obra que Dios tiene preparada de antemano para ustedes. Y no se puede llegar a esa obra, ni tampoco se puede hacer la voluntad de Dios sin ese Espíritu Santo poderoso que nos transforma, que nos enseña, que nos señala, que nos dice lo que viene, nos dice todo lo que necesitamos saber para cumplir con esa obra que Jesucristo ha puesto en nuestras manos como herencia. Yo te doy gracias, Señor, porque eres un hijo como nosotros somos, porque tú nos diste ese privilegio, Señor, de hacernos hijos, porque tú llamaste a Dios Padre por primera vez y lo acercaste a nosotros como Padre. Yo te doy gracias por considerar a Dios como Padre, ese Dios tremendo, maravilloso, poderoso, que podemos decirle Padre, Señor, y podemos abrazarlo y podemos entrar a su presencia en el lugar santísimo, estar con Él y ser bendecidos por ese amor y ese poder que tiene Él. Yo te doy gracias, Señor, y bendice cada persona que está aquí, Señor. Pon tu mano sobre ellos, Señor, y entrégale lo que necesitan para ser sanados y liberados, Señor, de toda mentira que no les permite tener la fe necesaria para hacer tu obra y vivir en tu voluntad, Señor. Ven, Jesucristo, ven, poderoso Señor. Ven, Señor, te esperamos. Necesitamos toda tu presencia, Señor. Ven, Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo te pedimos que desciendan en este lugar, Señor, y saques todo estorbo a la fe nuestra, Señor, para poder cumplir y ser como tú, Jesucristo. Que podamos hablar y tú te puedas mover porque hablamos desde el corazón. Y tú puedas respaldar, Señor, a tu iglesia para cumplir con esa gran comisión de llevar
tu palabra, tu reino, y mostrar tu reino hasta los confines de la tierra, Señor. Ir a las naciones y enseñarles todo lo que tú nos mandaste que enseñáramos. Y bendecir tu nombre y alabar tu nombre y glorificarte, Señor, como tú te mereces, Jesucristo. Yo te doy muchas gracias, Señor. Te doy muchas gracias porque estás con nosotros y porque nos bendices con tu presencia día tras día, Señor. Y porque tú perseveras, Señor, en nosotros a pesar de nuestras desobediencias, a pesar de que no queremos creer lo que tú nos dices, Señor, con tu palabra. Yo te pido que tú sigas insistiendo en nuestra iglesia, Señor. Señor, no te canses de nosotros. Espíritu Santo, no abandones este lugar. Bendícenos, Señor. Sigue bendiciéndonos, sigue transformando, Señor, tu iglesia, para que logremos ser esa novia la cual se prepara para ti, Señor, y que hace tu obra. Señor, bendícenos, por favor. Señor, bendícenos. En el nombre de Jesucristo, bendícenos. Muchas gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros.